¿Cómo estamos? Pues hemos estado hablando de la historia de Francia y vamos a hablar ya de personajes paralelos que van en medio de toda esta catástrofe que hay. Habíamos estado hablando de la Primera Guerra Mundial, de fines de la Primera Guerra Mundial, del voto de la mujer y todos estos acontecimientos que van marcando la Primera Guerra Mundial. Van a salir personajes y estos personajes que vamos a mencionar vamos a ir dando una semblanza de cuál es su forma de pensar. Y ahorita vamos a hablar de Alejandro Dumas. Vamos a comentar Los Tres Mosqueteros, que es uno de sus libros de él. Los Tres Mosqueteros, que es uno de los libros de Alejandro Dumas, que el tema principal de lo que él quiere pues mostrar, porque en la literatura se hablan de los temas que están en el momento, y aquí van a hablar de esa cuestión de lealtad, de unión y de valentía del ser humano. El ser humano en esta obra se hace referencia a esa valentía y ese patriotismo, mostrando específicamente por los mosqueteros, quien eran capaces de entregar su vida por el rey y símbolo en su patria. Todo este análisis literario de los tres mosqueteros que se hace, ¿qué van a significar los tres mosqueteros? Para la historia han quedado el famoso lema de los mosqueteros, que expresan las ideas, los ideales, la amistad, el honor, la lealtad, en el que Dumas deja patente en la novela uno para todos y todos para uno. Ahí entabla una fuerte amistad con tres de ellos, Athos, Porthos y Aramis, que vamos a ir viendo que estos tres personajes van a ir cumpliendo situaciones. D'Artagnan, que es un joven gascón de familia noble, venida menos, parte a París para cumplir un sueño de convertirse en mosquetero. De ahí va a entablar una fuerte amistad con tres de ellos, Athos, Porthos y Aramis. Juntos se verán envueltos en todo tipo de peripecias, romances, intrigas políticas en contra del cardenal Richelieu. Fíjense que cuando nosotros vemos un libro, necesitamos ubicar bien a qué género pertenece. Esta obra de Los Tres Mosqueteros es una novela histórica, pero también es ficticia y de aventuras. ¿Quiénes eran los líderes de los Tres Mosqueteros? Era D'Artagnan, personaje de D'Artagnan, el líder que se va a considerar de los Tres Mosqueteros. ¿Cuántos libros tiene o cuántos libros hay de los Tres Mosqueteros? Se conoce la novela de D'Artagnan a la trilogía compuesta por los Tres Mosqueteros, que fue hecha en 1844. La primera y más popular de las tres obras en las que nos presentan a la de hoy en día, famosos como Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. 20 años después, que va a ser escrita ya en 1845 y que va a narrar las aventuras de los mosqueteros 2 décadas después. Estos personajes, como Athos de los Tres Mosqueteros, en los Tres Mosqueteros se describe a Athos como un hombre pues más o menos de unos 30 años de edad, de talla mediana pero bien cuajada y proporcionada, con una cabeza de carácter noble, ojos penetrantes y nariz recta. ¿Cuáles son las condiciones en las que vamos a ir ubicando a estos tres mosqueteros? ¿En dónde viven? ¿Cómo es la forma en que se van a ir desarrollando? Athos vivía en Rue Ferum. Porthos era el que vivía más retirado, aunque muy poco de ellos tenía su domicilio en Rue du Wills Convir, que hoy nombrada como Rue Saint-Sulpice. Y Aramis tenía su domicilio en Rus, o sea que eran casi vecinos, la Catedral de Notre Dame y los puentes que cruzaban el río Sena por toda esa isla. ¿Por qué se comentan los domicilios de ellos?
para que veamos qué conexión tienen entre ellos, si se conocían desde chicos, si tenían que transportarse de distancias muy lejanas al castillo. Por eso es esas menciones de que a dónde vivían ellos, los acontecimientos que se van a narrar al principio de la obra de los Tres Mosqueteros, va a ir plasmando las aventuras de ese joven Gascón. Él tenía 18 años, conocido como D'Artagnan, y que se va a ir a París para hacerse mosquetero, y los verdaderos mosqueteros, que son los que ya hemos comentado, porque él es el que llega a unir, aunque después él se va a hacer el líder por la forma de ser. Los capítulos de este libro de los Tres Mosqueteros están divididos en 67 capítulos, y las páginas que tienen son 1704 hojas. En la biblioteca de la ciudad atestiguó luego que el escritor había llevado un préstamo, la edición de 1704, que nunca había devuelto. Las páginas que tienen este libro de los Tres Mosqueteros son de 544 hojas. Aquí vamos a ir viendo pues cómo estos mosqueteros, que van a ir formando todo ese cuerpo ya en 1622 por Luis XIII, y tiene su origen en un régimen que su padre Enrique IV, que usaba carabinas. Ya empezaba a haber ese tipo de arma con el término de mosquetero. En francés fue utilizado para referirse a las guardias del rey y a los reinados de Luis XIII y XVI en Francia. Por eso se le llamaban mosqueteros, por el nombre del arma que ellos iban pues, a utilizar en sus batallas, en lo que ellos estaban haciendo. La novela que narra todas estas aventuras está escrita por Alejandro Dumas, publicada inicialmente en folletines por el periódico Le Secret en marzo y julio de 1844, y en ese mismo año fue publicada como volumen por la editorial Bourtri. Y aquí va haciéndose las ilustraciones para ir viendo cómo ya en 1844 va a salir ya como edición. La novela van narrando pues todas esas aventuras de ellos juntos, que sirven al rey Luis XIII, y que se va a enfrentar a su primer ministro, el cardenal Richelieu, y a sus agentes Milady de Winter y al conde Rochefort, para que así resguarden el honor de la reina Ana de Austria. Todos estos grupos que defendían a un rey siempre iban protegiendo a un personaje principal. Aquí pues ya vimos que es Ana de Austria la que están cuidando, pero aquí van a pasar acontecimientos, según la novela, que le dan ya pues ese toque de ficción, de novelesco. Van a cambiar las versiones, pero en realidad esos mosqueteros estaban al servicio del rey y cuidando a esa reina. Todos los argumentos de la historia, que va a comenzar ubicada en 1625 en Francia, el protagonista, este joven D'Artagnan, que nace de una familia noble de Gascuña, venida menos, y que abandona su hogar y se va a París para unirse a estos mosqueteros. A tal efecto, lleva consigo una carta escrita por su padre al capitán de la compañía de mosqueteros, el señor Treville, que también es gascón y fue compañero suyo en la guerra cuando defendieron a Enrique IV a pasar por la aldea Meun. El joven gascón se ve envuelto en una pelea con caballos misteriosos que más adelante se van a revelar que son mandados por el conde Roquefort, quedando herido e inconsciente, y cuando D'Artagnan recupera la conciencia se va a dar cuenta de que el caballero ha robado su carta de presentación, y por consecuencia de lo cual nace de él un deseo de venganza en el misterio por ese personaje que mandó
a hacerle eso. Ya él en París, D'Artagnan, tras una breve y poca cálida entrevista con el señor Treville, que sin embargo le previene contra el personaje que encontró en el pueblo de Meu, es retardado y retado a un duelo por los tres mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis. Los cuatro hombres se encuentran y cuando D'Artagnan está a punto de comenzar la lucha contra Athos, son interrumpidos por los guardias del cardenal Richelieu, que amenazan con arrestarlo, porque los duelos están prohibidos. Los tres mosqueteros y D'Artagnan se unen para derrotarlo a los guardias del cardenal, y gracias a este hecho, Gascón se gana el respeto y la amistad de Athos, Porthos y Aramis, volviéndose inseparables camaradas, y así, con el favor del señor Treville, después de la entrevista con el rey Luis XIII, quien por su rivalidad con ese cardenal queda encadenado con D'Artagnan, este último es aceptado como un cadete en su regimiento de guardia real y al mando del señor Esat espera la posibilidad de llegar a ser realmente un mosquetero. Pues fíjense en que todo esto que platicamos es una novela, es ficción, es de Alejandro Dumas, pero aquí tenemos que ver que cuando uno tiene un deseo, cuando tiene un objetivo y está preparado, puede salir adelante, puede encontrar eso, porque aquí sí estamos dándonos cuentas, ya ni siquiera necesitó esa carta de recomendación que le fue robada, sino aquí realmente lo que se va a ver de su valía y de su valentía es que él realmente era un mosquetero. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo libro.